¿Crees que el dolor físico es el peor que se puede experimentar en un hospital? ¿Qué pensarías si el médico que te atiende pareciera saber exactamente cuánto tiempo te queda en este mundo, pero se niega a decírtelo? ¿Y si te dijera que el miedo puede ser contagioso, transmitido por algo que se esconde en las radiografías? Esta es la historia de Javier, un joven técnico de radiología, recién contratado en el hospital psiquiátrico El Sanatorio de las Sombras. El apodo era bien merecido. El edificio era de piedra oscura, con pasillos estrechos y una historia de tratamientos brutales y misteriosas desapariciones de pacientes. Javier trabajaba en el sótano, en la vieja sala de rayos X, un lugar frío y lleno de equipos anticuados. Una noche cerca de las 2 de la mañana, Javier estaba solo revelando placas. El silencio era total, salvo por el clac-clac de la máquina de revelado. De repente, la luz roja de la sala de revelado se apagó de golpe, dejándolo en una oscuridad total y asfixiante. «Malditas instalaciones», murmuró Javier, y salió a tientas a la sala principal de rayos X, donde la luz fluorescente parpadeaba débilmente. Se acercó al panel eléctrico, pensando en el fusible cuando escuchó un sonido. No era de la máquina, venía de la sala de espera anexa que a esa hora debía estar completamente vacía. Era un raspar lento y constante contra el suelo de cemento, como si alguien arrastrara una silla muy pesada. Javier se dirigió a la sala de espera, encendió la linterna de su teléfono y apuntó. La sala estaba vacía, solo con las sillas metálicas fijas a la pared. Justo en el centro del suelo, donde no había sillas, había una raya larga y gruesa marcada en el cemento, como si algo extremadamente pesado y afilado fuera arrastrado desde la puerta de rayos X hasta el centro de la habitación. Javier sintió un escalofrío. La sala estaba vigilada por cámaras, pero la del sótano se había estropeado hace meses. Siguió la marca con la mirada, y al final de la línea, en el centro, vio algo más. Un pequeño objeto de metal brillante incrustado en la grieta que terminaba la marca. Javier se agachó y usó el pie para raspar el objeto. Era una chapa de identificación de paciente antigua, de latón. La levantó con un pañuelo de papel. Estaba grabada con un número y una fecha antigua. Paciente 404. Alta, 14/10/1958. Mientras miraba la chapa, el sonido del raspar de metal sobre cemento volvió, pero no venía de la sala de espera, venía de la sala de rayos X, justo detrás de él. Javier se giró rápidamente, apuntando con la linterna. Vio que la pesada puerta forrada de plomo de la sala de toma de imágenes, la que pesaba más de 100 kilos, se estaba cerrando lentamente por sí misma. El terror le paralizó las piernas. La sala de toma de imágenes estaba vacía y la puerta siempre estaba ligeramente abierta por la presión. Se lanzó hacia la puerta, pero fue demasiado tarde. La puerta se cerró con un boom atronador que retumbó en todo el sótano. Y en ese silencio que siguió, Javier escuchó un leve golpe seco que venía del interior de la sala sellada. Era un golpe metálico y rígido, como si un cuerpo duro se hubiera dejado caer sobre la mesa de rayos X. Luego un sonido diferente, el zumbido eléctrico del tubo de rayos X activándose. La máquina se había encendido sola. Javier sabía que el tubo de rayos X emitía una radiación peligrosa cuando se activaba. Si había alguien dentro, se estaría quemando por dentro. Se acercó a la puerta de plomo y gritó: «¿Quién está ahí? ¡Apague la máquina!». No hubo respuesta, solo el zumbido constante y un nuevo sonido, un lento y seco crujido que venía de la sala, como si huesos muy viejos estuvieran siendo presionados. Javier sintió que la puerta de plomo se calentó levemente bajo su toque. Estaba seguro que el ser dentro de la sala sellada no era un paciente,
Javier estaba pegado a la pesada puerta de plomo de la sala de rayos X, escuchando el zumbido eléctrico y el espeluznante crujido de huesos viejos proveniente del interior. Sabía que quien o lo que estuviera allí se estaba sometiendo a una radiación letal. El calor de la puerta, por el haz de rayos X activado, se hizo notable. Javier intentó forzar la cerradura, pero la puerta de plomo no cedía. Tenía que apagar el equipo. Corrió de vuelta a la sala de revelado, donde estaba el interruptor de emergencia. Al llegar, se encontró con que la luz roja, que se había apagado antes, ahora parpadeaba frenéticamente de color verde azulado, y las paredes de la sala de revelado parecían palpitar con esa luz enfermiza. Javier ignoró el fenómeno y buscó el panel. El interruptor principal, un gran botón rojo, estaba ahí. Se abalanzó sobre él. Pero antes de que pudiera presionarlo, una de las cubetas de revelado, llena de químicos oscuros y tóxicos, se volcó violentamente sobre el suelo, derramando el líquido frente a sus pies y obligándolo a retroceder. El líquido derramado no se esparció. Se agrupó en el centro del suelo y comenzó a humear, elevándose una niebla negra y espesa que olía a químicos y a algo más, algo metálico y dulce como sangre coagulada. De la niebla, una forma oscura y difusa se levantó lentamente. Tenía la altura de un hombre, pero era extremadamente delgada y torcida, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. «No lo toques», susurró una voz seca y cascada que parecía salir del mismo aire. «Él está terminando». Javier se quedó paralizado. Se dio cuenta de que lo que había volcado la cubeta no era un accidente. La figura en la niebla lo estaba protegiendo para que el ser dentro de la sala de rayos X terminara su macabra tarea. Mientras la figura oscura se mantenía entre él y el interruptor, el zumbido de la máquina de rayos X se detuvo abruptamente con un clic final. Un silencio ensordecedor cayó sobre el sótano. La figura en la niebla se disipó tan rápido como había aparecido, y la niebla negra se disolvió en el suelo. Javier corrió hacia el interruptor y lo presionó, cortando la corriente general aunque ya era tarde. Luego se giró y volvió a la puerta de plomo de la sala de toma de imágenes. Se acercó lentamente y estiró la mano hacia la manija. Se dio cuenta de que, sin corriente, la puerta no se abriría, ya que tenía un seguro electromagnético. No tuvo tiempo de pensar. La puerta se abrió sola, con un chirrido de metal. Javier apuntó con su linterna al interior. El cuarto estaba lleno del aire pesado de la radiación, pero estaba vacío. La mesa de rayos X estaba impecable. Se acercó a la mesa, buscando alguna evidencia del paciente 404. No había nada, excepto por un detalle. En la bandeja de revelado de emergencia, justo al lado de la mesa, había una placa de radiografía recién revelada. Javier la tomó. Estaba húmeda, y al mirarla sintió que el poco aire que le quedaba se iba. La placa mostraba una radiografía de cuerpo entero, pero no era de un ser humano. Era la silueta de una figura pequeña y retorcida, con huesos delgados y largos, como una criatura insectoide. Pero el horror no era la forma. El horror era que, dentro de la caja torácica de la criatura radiografiada, había un objeto perfectamente claro y humano. Un corazón humano de adulto, sano y latiendo. Y justo encima de la imagen del corazón, escrito con un marcador de rayos X en la placa, había un nombre, un diagnóstico y una fecha. Javier, necrosis por miedo, fecha de alta, hoy. Javier dejó caer la radiografía marcada con su nombre y el escalofriante diagnóstico de necrosis por miedo. No era solo una amenaza, era una burla macabra, una prueba de que lo que fuera que habitaba el sótano lo conocía y lo había marcado. Recuperó el aliento y se obligó a salir de la sala de rayos X. Tenía que irse. Tenía que salir del sótano y encontrar a alguien. Corrió por el estrecho pasillo.
Al pasar junto a una fila de taquillas viejas, se escuchó un sonido. No era un raspar, era un sollozo suave y quejumbroso, proveniente de dentro de una de las taquillas. Javier se detuvo, el pánico luchando contra el instinto de ayuda. Sabía que no debía detenerse, pero el sonido era inconfundiblemente humano y desesperado. Se acercó lentamente a la taquilla de donde provenía el sonido. Tenía una etiqueta oxidada con el nombre de un técnico antiguo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó Javier, con la voz apenas un susurro. El sollozo se detuvo inmediatamente. Hubo un silencio, luego un leve golpe seco en el interior de la taquilla. «Si hay alguien herido, voy a abrir la puerta», dijo, y agarró el pomo de metal que estaba frío y pegajoso al cacto. Justo cuando iba a tirar, la puerta de la taquilla se abrió lentamente unos pocos centímetros, con un chirrido agónico de los goznes. Javier se quedó quieto, esperando ver a un paciente desorientado. En su lugar, lo que vio fue un par de manos. No eran las manos de un paciente. Eran manos esqueléticas y pequeñas, con la piel tensa y amarillenta y uñas largas y oscuras. Las manos estaban cubiertas de tierra negra y se aferraban al borde interior de la taquilla, tratando de empujar la puerta. Pero lo más aterrador fue que esas manos no estaban en el suelo. Estaban a la altura de la cintura de Javier y no parecían pertenecer a un cuerpo. Parecían estar cortadas en las muñecas. Un pensamiento horrible cruzó por la mente de Javier. La taquilla no contenía una persona, sino un escondite. El espacio entre la puerta y el marco era muy estrecho, pero Javier pudo ver que dentro de la taquilla, en la oscuridad, brillaban débilmente dos puntos rojos, como brasas moribundas. Una de las manos esqueléticas se estiró un poco más, asomando solo un par de dedos por la abertura. Uno de los dedos tenía enganchada la chapa de identificación del latón que Javier había encontrado antes: Paciente 404. Javier retrocedió instintivamente. En ese momento, la otra mano esquelética, la que estaba dentro de la taquilla, rascó la pared interior de metal de forma violenta y rápida, creando un sonido metálico ensordecedor. El sonido fue seguido por una voz, la misma voz seca y cascada que había escuchado antes en la sala de revelado. «Me duele la espalda. Quiero mi corazón. Lo tiene él». Javier se giró para correr, pero al mirar el pasillo oscuro vio que otro paciente se acercaba. Era una mujer con una bata de hospital antigua y rasgada y una melena de pelo gris cubriéndole la frente. No caminaba. Se arrastraba por el suelo con los codos, moviéndose a una velocidad inhumana y dejando un rastro húmedo y brillante en el cemento. Lo más escalofriante fue su vestimenta. Estaba vestida con la misma bata que la figura en la radiografía, y su espalda, vista al arrastrarse, era completamente convexa y torcida, con los huesos proyectándose en ángulos imposibles. Javier estaba atrapado entre el pasillo de taquillas y la figura que se arrastraba. La mujer levantó su cabeza deformada y aunque el pelo le tapaba el rostro, Javier escuchó un fuerte jadeo cavernoso, como si llevara mucho tiempo bajo el agua. Javier estaba atrapado en el estrecho pasillo del sótano. Detrás de él, la taquilla contenía las manos esqueléticas del paciente 404, exigiendo su corazón. Delante, la mujer de la bata de hospital, con la espalda deformada, se arrastraba hacia él con una velocidad alarmante, jadeando de forma cavernosa. No había espacio para pasar junto a la mujer. Javier se dio cuenta de que si se quedaba ahí, sería interceptado. Su única opción era ir hacia el cuarto de limpieza que estaba justo al lado de las taquillas. Se lanzó a la carrera hacia la puerta del cuarto de limpieza. Al pasar junto a la taquilla del paciente 404, sintió un violento tirón frío en el bajo de su pantalón. El paciente 404 lo había agarrado. Javier tiró con fuerza, escuchando el rasgar de la tela. Logró liberarse. Abrió la puerta del cuarto de limpieza de golpe y se metió dentro. Cerró la puerta y echó el pestillo. El cuarto era pequeño y estaba lleno de cubos, escobas y productos de limpieza. El olor a lejía era fuerte, pero Javier apenas lo notaba. Afuera, escuchó el raspar húmedo y rápido de la mujer que se arrastraba y que se detenía justo frente a la puerta.
Luego, un golpe sordo y repetitivo contra la madera, como si la mujer estuviera golpeando la puerta con la cabeza deformada. Javier se mantuvo pegado a la pared con el corazón martilleando. La voz de la mujer era un murmullo áspero, casi un suspiro que se filtraba por las rendijas. Yo no te haré daño, pero él me necesita. Dame lo que tienes dentro para que el doctor me deje dormir. Él sabía que la mujer se refería a su corazón, al órgano sano que el paciente 404 en su radiografía macabra había designado como propio. El golpe seco contra la puerta se detuvo. Hubo un silencio total. Javier pensó que se había ido. De repente, la voz se escuchó justo encima de él, filtrándose por el techo de malla metálica del cuarto de limpieza. Por favor, no me dejes arrastrarme más. Javier levantó la vista y vio que la malla metálica del techo estaba doblada hacia abajo y retorcida, y de un pequeño agujero que se había formado, algo caía. Era un mechón de pelo gris y sucio, empapado en un líquido oscuro. El mechón se deslizó por una de las varillas de metal y cayó sobre el hombro de Javier. El pelo estaba increíblemente caliente, como si viniera de un cuerpo con fiebre muy alta. Javier, reaccionando por reflejo, se lanzó hacia un estante de productos de limpieza. Agarró la primer botella grande que encontró, un desengrasante industrial de alta potencia. Apuntó al techo y roció la botella sin dudarlo, justo en el agujero de la malla. Un chillido agudo y horrible, más parecido al chirrido de metal oxidado que a un grito humano, resonó en el cuarto. El mechón de pelo se encogió y se secó instantáneamente en el hombro de Javier. El chillido fue seguido por un fuerte clank, como si algo grande y pesado hubiera caído con fuerza sobre el suelo del pasillo. Javier esperó. Silencio. Abrió la puerta del cuarto de limpieza con cautela y miró hacia afuera. La mujer ya no se arrastraba. Estaba tendida boca abajo en el suelo del pasillo. Su bata de hospital estaba humeando ligeramente donde la había golpeado el desengrasante. Javier respiró aliviado. Pero entonces notó algo. La mujer no estaba sola. A unos metros de distancia, en la sombra de una columna, había otra figura. Era un hombre, con una bata de hospital, pero este no se movía. Estaba sentado en el suelo, de espaldas a la pared, con la cabeza gacha sobre su pecho. Parecía estar dormido. Javier, pensando que era un paciente real, se acercó para ayudar. «Señor, ¿está bien?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Javier se inclinó y puso una mano sobre su hombro. Al tocarlo, el paciente se deslizó hacia un lado, revelando un detalle horrible. El hombre no tenía boca. Su rostro era completamente liso y pálido, y su cabeza se había quedado apoyada contra la pared. Y en la pared, justo detrás de donde estaba su cabeza, había una palabra escrita con lo que parecía ser tinta negra y espesa, que goteaba, y era pronto. Javier se retiró del paciente sin boca, con el terror grabándose en su mente. La palabra pronto, escrita en la pared detrás del cuerpo, era una amenaza directa y silenciosa, una advertencia de que su muerte, estaba cerca. Se dio cuenta de que no solo había figuras que querían su corazón, sino también víctimas de este lugar que lo señalaban. Javier no esperó. Rodeó el cuerpo de la mujer que se arrastraba, aún tendida e inmóvil en el suelo, y corrió hacia la puerta de las escaleras de emergencia, el único camino fuera del sótano. Llegó a la puerta metálica, intentó abrirla. Estaba cerrada con llave desde el exterior. Se quedó golpeando la puerta con desesperación. Tenía que haber una forma de subir. Se giró hacia el pasillo. El hombre sin boca seguía allí, y la mujer con la espalda deformada había desaparecido. Solo quedaba la mancha húmeda y humeante de desengrasante en el suelo. Pero ahora, el pasillo estaba oscuro.
Las tenues luces fluorescentes del techo se habían apagado, dejando solo la luz de emergencia roja en los extremos. Javier escuchó un sonido que venía del extremo del pasillo, la zona más profunda del sótano que no tenía acceso directo. Un golpeteo rítmico y hueco, como el sonido de una pelota de goma rebotando suavemente en el cemento. El sonido no era amenazador, sino infantil y triste. El golpeteo se hizo más rápido y más fuerte, acercándose. Javier se dio cuenta de que lo que se acercaba no venía caminando, sino rodando. Se pegó a la pared y apuntó con la linterna. A medida que el objeto rodante se acercaba, la luz reveló su forma. No era una pelota. Era una cabeza humana, pálida y desfigurada, que rebotaba rítmicamente sobre el cemento, golpeando el suelo, girando y volviendo a golpear. Y a cada golpe, Javier escuchaba el lamento bajo y seco del paciente 404. Me duele la espalda. Me duele la cabeza. La cabeza rodante pasó junto a él a toda velocidad y se detuvo justo frente a la puerta de las escaleras de emergencia, el único camino fuera del sótano. Se quedó quieta, mirando hacia la puerta. El rostro de la cabeza estaba cubierto de cortes y suciedad, y sus ojos, aún abiertos, miraban con una fijeza terrible la cerradura de la puerta. Javier vio que de un corte en la frente de la cabeza, un pequeño objeto de metal caía y tintineaba en el suelo. Era una llave maestra antigua, de bronce. El tipo de llave que abriría todas las puertas del hospital, incluida la de las escaleras. La llave estaba solo a unos centímetros de la cabeza. Javier dudó. Si la cogía, tenía que acercarse a esa macabra aparición. En ese instante, la cabeza rodó lentamente hacia un lado, revelando lo que había estado ocultando. En el cemento, justo debajo del lugar donde la cabeza había estado detenida, había un símbolo dibujado con la misma tinta negra y espesa que había visto detrás del paciente sin boca. El símbolo era un corazón humano atravesado por una barra con un número: 404. Mientras Javier miraba el símbolo y la llave, la cabeza giró hacia él y de su boca, que antes no emitía sonido, salió un aliento frío y fétido que golpeó el tobillo de Javier acompañado de un sonido. El sonido de la cerradura de las escaleras activándose. La puerta se había desbloqueado. Javier no pensó en la cabeza. Se abalanzó sobre la llave, la agarró y la introdujo en la cerradura. La puerta cedió. Javier entró al hueco de las escaleras y miró hacia abajo. Estaba completamente oscuro. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, la cabeza rodante se deslizó hasta el umbral y con un esfuerzo visible se detuvo. Los ojos vacíos lo miraron, y la voz seca y cascada del paciente 404 se escuchó por última vez en el sótano, más cerca que nunca. Él no quería tu corazón. Él quería tu fe. Javier se lanzó a las escaleras de emergencia. La voz del paciente 404 resonó en su mente. Él no quería tu corazón, quería tu fe. No entendía lo que significaba, pero la advertencia lo espoleó. Cerró la puerta del sótano con un golpe y echó la llave de bronce. Comenzó a subir los escalones de metal corriendo, el eco de sus pasos resonando en el hueco oscuro. La llave maestra, aún caliente por el terror, le quemaba en la palma de la mano. Subió al primer piso, donde se encontraban las oficinas administrativas y la sala de espera principal. Abrió la puerta y salió a un pasillo mucho mejor iluminado, pero no menos siniestro. El aire aquí olía a cera vieja y a medicamento rancio. El pasillo estaba vacío y extrañamente silencioso. Las puertas de las oficinas estaban todas cerradas. Javier se dirigió hacia la salida principal. Cuando estaba a punto de llegar al vestíbulo, se detuvo. Escuchó un sonido. No era de miedo. Era el sonido familiar del goteo de agua en el lavabo de un baño. Venía de la sala de espera. Se acercó a la sala de espera, que tenía un gran ventanal que daba al exterior. La luz de la luna llena se colaba, iluminando la habitación con un tono azulado.
Vio el baño. El goteo era constante. Javier dudó. ¿Debería irse o investigar? Recordó que su coche estaba aparcado en la parte de atrás del hospital. Necesitaba las llaves que estaban en su taquilla del sótano. La salida principal era inútil. Tenía que llegar a la parte de atrás del hospital. Mientras pensaba en esto, sus ojos se posaron en la zona de la recepción. El mostrador estaba vacío, pero encima de él había un portafolios abierto de piel oscura. Y a un lado, una placa de identificación con el nombre de un médico, Dr. Elías. Javier sintió un escalofrío. El Dr. Elías era el psiquiatra jefe, conocido por sus métodos controversiales. Se acercó al portafolios. Dentro había documentos, recetas y en la parte superior una fotografía de un hombre delgado y sonriente con un uniforme de hospital. El paciente 404. Pero en la foto, el paciente 404 era un hombre sano. La fecha al pie decía 1957. Javier tomó la foto. En el reverso había una nota escrita a mano con la misma tinta negra y espesa. La fe es un órgano. Cuando se extirpa, el cuerpo se vacía. El 404 me entregó la suya. Mientras leía, el goteo del baño se detuvo. Un nuevo sonido vino del pasillo que conducía a las salas de pacientes. Era el sonido de pasos firmes y rítmicos, acompañado por el golpeteo de un bastón de metal. Javier se quedó inmóvil. Se acercaba a alguien. Se agachó detrás del mostrador. Vio una sombra alargada proyectarse en el suelo de mármol de la recepción. La sombra pertenecía a un hombre alto y delgado vestido con un traje de cirujano antiguo, con una gabardina blanca y un maletín de cuero. El sonido del bastón resonaba a cada paso. El hombre se detuvo justo en el mostrador. Javier, agazapado, solo podía ver sus zapatos de cuero pulido. El hombre estiró la mano y la apoyó sobre el mostrador, justo encima de donde Javier estaba escondido. Y con una voz profunda, grave y resonante, que no era la voz seca de los pacientes, el hombre habló. Señor Javier, veo que encontró mis juguetes y mi radiografía. El hombre levantó ligeramente la punta de su zapato y empujó el portafolios, tirándolo al suelo justo al lado de la cabeza de Javier. Al caer el maletín se abrió. Dentro no había papeles. Había una docena de radiografías enrolladas y en el centro, apoyado sobre ellas, un bisturí antiguo con el mango de hueso. Javier miró el bisturí con horror y entonces vio la etiqueta de identificación en el portafolios. La placa no decía Dr. Elías. Decía Dr. C.G., cirujano jefe, y debajo, escrito con la misma caligrafía temblorosa de la nota del paciente 404. Coleccionista de fe. Javier se quedó petrificado, agazapado detrás del mostrador. El Dr. C.G., coleccionista de fe, estaba de pie justo encima de él, con la mano apoyada sobre el mármol, sabiendo exactamente dónde estaba. El doctor golpeó el suelo con su bastón. El sonido resonó en el silencio del vestíbulo. ¿Crees que el miedo es contagioso, Javier? La voz del doctor era profunda y controlada, pero con un matiz de locura. No, el miedo es el vehículo. La fe, Javier. Cuando le quitas la fe a un hombre, el miedo entra y cosecha el corazón. Una vez que lo tienes, puedes verlo en la radiografía como un cáncer oscuro. El doctor se inclinó y Javier sintió el olor a formaldehído y a tabaco viejo. ¿Y tú, querido técnico? Has estado respirando el miedo de mi paciente 404 durante toda la noche. Tu corazón está listo para ser dado de alta. Javier sabía que no podía quedarse quieto. Vio el maletín del doctor abierto a su lado. Se lanzó y agarró el bisturí de mango de hueso. En el mismo instante, el doctor se enderezó y pateó el maletín. Javier se puso de pie, sosteniendo el bisturí como un arma inútil. El doctor C.G. era un hombre alto y maciliento,
con un rostro pálido y ojos oscuros que parecían mirar a través de Javier, no a él. Llevaba una gabardina blanca y un sombrero de fieltro ladeado. El doctor no mostró sorpresa, solo sonrió, una sonrisa fría y perfecta. «Ese bisturí es mío, Javier. Úsalo con cuidado. Está diseñado para cortar la voluntad, no la carne». El doctor no se movió para atacar. En cambio, levantó su bastón de metal y golpeó el suelo con un crack ensordecedor. El sonido fue la señal. De los pasillos laterales que llevaban a las salas de pacientes surgieron figuras en batas de hospital. No eran los pacientes que se arrastraban del sótano. Eran pacientes catatónicos, inmóviles, con los ojos abiertos, pero todos tenían el rostro completamente liso y sin boca, como el que Javier había visto en el sótano. Una docena de ellos llenaron el vestíbulo, rodeando a Javier y al doctor en un círculo silencioso. «Son mis hombres de fe», explicó el doctor con orgullo. «Me entregaron su voluntad y ahora son mis ojos y mis oídos. El mío es el único diagnóstico que necesitan». Los pacientes sin boca no se movían, pero sus ojos vacíos miraban fijamente el bisturí en la mano de Javier. El doctor dio un paso hacia adelante y extendió su mano, sin miedo. «Entrégalo, o te mostraré la radiografía que hice de ti antes de que te despertaras». Javier se sintió abrumado por el terror, pero el bisturí le daba un mínimo de valor. Hizo lo único que se le ocurrió. Apuntó el bisturí a los ojos del doctor y gritó intentando huir hacia un pasillo lateral. Pero los pacientes sin boca reaccionaron, no con violencia, sino con sonido. De sus gargantas selladas, un zumbido bajo y potente comenzó a emanar. El sonido era tan grave que hizo vibrar los huesos de Javier y provocó un dolor agudo en sus oídos. Javier se tambaleó, sintiendo que sus rodillas cedían. El zumbido era una onda de choque de pura desesperación, el miedo concentrado de almas vacías. El doctor se rió, un sonido seco como hojas secas. «Te dije que el miedo era el vehículo». Javier se cayó de rodillas. El bisturí resbaló de su mano y se deslizó por el suelo, deteniéndose justo en la punta del zapato del doctor. El doctor CG se agachó con calma, recogió el bisturí y lo limpió con su guante blanco. Javier estaba paralizado por el zumbido. Estaba a merced del doctor, pero en ese momento su mirada se fijó en algo que le devolvió un atisbo de razón. En el fondo del vestíbulo, en la pared principal, había un gran mural cubierto con una tela. La tela estaba rota en una esquina, y en ese pequeño agujero Javier vio una pintura, un rostro sonriente y radiante de un joven, el mismo joven de la fotografía del paciente 404. Y junto al rostro, en la pintura, había un corazón en llamas, pintado en el centro del pecho. En ese momento, el zumbido se intensificó. El doctor CG se inclinó hacia Javier. «Hora del diagnóstico, Javier. Vamos a tomar tu fe». El doctor levantó el bisturí y lo acercó al pecho de Javier. Javier estaba arrodillado, inmovilizado por el zumbido vibratorio de los pacientes sin boca. El doctor CG, con una sonrisa demente, levantó el bisturí de mango de hueso, apuntando a su pecho para hacer su macabra cosecha de fe. El bisturí, diseñado para cortar la voluntad, brillaba bajo la tenue luz. «No te preocupes, Javier», susurró el doctor. «Es solo una pequeña extracción. Luego podrás descansar con mis hombres de fe». En su desesperación, Javier miró una última vez el pequeño trozo del mural del paciente 404. La imagen del corazón en llamas en el pecho del paciente en la pintura le dio un chispazo de comprensión. El paciente 404 no había perdido su fe, se la había entregado, y el doctor no la había extraído, la había reemplazado por miedo. Con una fuerza que le llegó de una rabia helada, Javier gritó, no por miedo, sino con una falsa voz de burla: «No puedes tomar mi fe, ya la tienes. Tu radiografía lo demostró. Soy tuyo, doctor CG». El efecto fue instantáneo y sorprendente. El doctor se detuvo en seco. Su rostro se contrajo en una mueca de confusión y furia.
Mientes, sisó el doctor. Te resististe al miedo de mi 404. Tu corazón estaba latiendo sano en mi radiografía, no vacío. Claro que lo estaba, gritó Javier, forzando una carcajada de pánico. Porque tú pusiste el corazón sano ahí. Yo soy tu nueva cosecha, tu mejor experimento. Soy el único aquí que quiere creer en ti, doctor CG. La mentira fue un golpe directo a la arrogancia del doctor. El doctor CG bajó lentamente el bisturí. Parecía momentáneamente desorientado, su lógica de mente comprometida. Los pacientes sin boca que seguían zumbando también se detuvieron y el silencio volvió al vestíbulo. ¿Qué significa esto?, exigió el doctor, su voz temblando. ¿Me estás ofreciendo tu fe? Todo lo que pidas, jadeó. Pero necesito la prueba. Muéstrame mi radiografía, la real. El doctor vaciló por un segundo más, visiblemente luchando entre la ira y el deseo de demostrar su genialidad. Finalmente, se giró hacia el maletín abierto en el suelo. Bien, gruñó. Verás el precio de tu estupidez. Mientras el doctor se agachaba para buscar la placa, Javier se dio cuenta de que esta era su única y última oportunidad. Sin que el doctor lo notara, la mano de Javier se deslizó hacia su bolsillo y sacó el objeto más pesado que tenía, la chapa de identificación del latón del paciente 404 que había encontrado en el sótano. Justo cuando el doctor CG encontró la placa y se disponía a levantarse, Javier, con toda su fuerza, lanzó la chapa de latón con toda la precisión que pudo. La chapa golpeó directamente la cabeza del bastón que el doctor había dejado apoyado en el mostrador. El bastón cayó al suelo con un estruendo y rodó. El doctor gritó de frustración. Se tornó hacia Javier, los ojos llenos de rabia pura. Pero fue demasiado tarde. El ruido había tenido un efecto inesperado. La docena de pacientes sin boca que rodeaban a Javier, al escuchar el estruendo del bastón cayendo, se abalanzaron de repente, pero no sobre Javier. Se lanzaron sobre el doctor CG, que todavía estaba agachado. Los hombres de fe no lo atacaron con las manos. Se abalanzaron sobre él y comenzaron a raspar violentamente la gabardina blanca y el traje del doctor con sus uñas largas y amarillentas, en un frenesí silencioso y colectivo. El doctor gritó, pero su voz se ahogó en el zumbido que regresó, esta vez proveniente de los pacientes que lo atacaban. Javier se levantó y corrió. Dejó atrás el vestíbulo y se dirigió al pasillo que conducía a la salida de servicio, el camino a su coche. Mientras corría, escuchó detrás de él, mezclado con los gritos sofocados del doctor, el lamento seco del paciente 404, que se alzaba desde el sótano. «Devuélvenos nuestra fe, devuélvenos nuestro corazón». Aquí tienes la parte 9 de la historia. Javier no miró atrás. Dejó al doctor CG siendo consumido por sus propios hombres de fe y corrió por el pasillo de servicio. El camino más rápido hacia la puerta trasera y su coche. Los gritos ahogados del doctor se mezclaban con el zumbido de los pacientes y el lamento distante del paciente 404. El pasillo era una ruta de servicio oscuro y estrecho, lleno de carritos de lavandería y contenedores de basura. Javier se lanzó a correr, pero al pasar junto a una pila de ropa de cama sucia, la puerta metálica de las calderas, que estaba a su lado, se abrió de golpe. No salió nada, pero el calor seco y repentino que salió de la sala era insoportable, y traía consigo un olor nauseabundo a carne quemada. Javier se detuvo, sintiendo que sus pulmones se secaban. Miró por la abertura. La sala de calderas era un laberinto de tuberías y maquinaria antigua. En el centro, bajo la luz roja de un manómetro, vio una camilla antigua como las de rayos X, pero hecha de hierro forjado. Y sobre la camilla, algo se estaba quemando lentamente. No podía distinguir la forma, solo la silueta de algo pequeño y retorcido que metía una llama azul y constante. Justo en ese momento, una pequeña figura vestida con una bata de hospital salió de la sombra de una caldera. No se arrastraba, sino que caminaba a 4 patas con una velocidad inhumana, como una araña. Su rostro era delgado
y su espalda, como la de la mujer del sótano, era totalmente convexa. La criatura emitió un silbido seco y agudo que no era de dolor, sino de furia, y se lanzó hacia Javier. Javier no tuvo tiempo de reaccionar, solo se cubrió la cabeza. La criatura lo golpeó con un impacto seco en el pecho, tirándolo al suelo. Javier sintió el aliento helado y fétido de la criatura sobre su cara. No tenía boca, pero de su nariz goteaba un líquido oscuro que caía sobre la mejilla de Javier. El líquido era quemante. El dolor lo despertó. Javier se debatió con todas sus fuerzas. Su mano encontró algo debajo de su espalda. La llave maestra de bronce que había usado para salir del sótano. Con un movimiento desesperado, agarró la llave y la hundió en el costado de la criatura. La criatura chilló con el mismo sonido metálico y chirriante que la mujer del sótano y se separó de él. Se retorció en el suelo golpeando los costados del pasillo. Javier se puso de pie, cojeando, y corrió. La criatura, ahora paralizada, se retorcía en el suelo. Llegó a la puerta de salida de servicio, una simple puerta de metal con una barra antipánico. Javier tiró de la barra. La puerta se abrió con un chirrido de metal oxidado. Salió al patio de servicio. Estaba a salvo. Solo tenía que llegar a su coche, que estaba a unos 100 metros de distancia, junto a la cerca perimetral. Empezó a correr por el asfalto. El aire fresco y la visión de la cerca le dieron una inyección de esperanza. Cuando estaba a mitad de camino, se detuvo. Escuchó un sonido. No venía del sanatorio, venía de dentro de su propio pecho. Era un leve, pero perceptible, clic interno, seguido de una vibración fría que se extendió desde su esternón. Javier se llevó la mano al pecho. El clic se repitió y la vibración se intensificó. Instintivamente se detuvo bajo una de las luces de seguridad. Se quitó la camisa de uniforme. Miró su pecho. En el centro de su esternón, justo sobre su corazón, la piel estaba levemente hundida y pálida, de un color casi blanco, como una cicatriz de quemadura antigua. Y en esa piel hundida, una línea delgada y negra comenzó a formarse, dibujando lentamente una forma geométrica. La forma era un corazón humano, pero en lugar de un órgano, la línea lo representaba como un diagrama simple, con un número 404 escrito en el centro. La línea negra era la tinta de la radiografía, la misma tinta que había marcado la palabra «pronto» en la pared del sótano. Javier sintió que la vibración fría se aceleraba. La criatura no lo había atacado, lo había marcado. Y justo en ese momento, un rayo de luz de rayos X verde azulado golpeó su coche en la distancia. El coche no explotó. Solo se desintegró en una nube de ceniza oscura, dejando solo un charco humeante de metal fundido. Javier estaba atrapado en el patio. Y del centro de la mancha de ceniza se levantó lentamente una radiografía de cuerpo completo, flotando en el aire. Javier se quedó paralizado en el patio. Su coche se había desintegrado y la radiografía de cuerpo entero flotaba en el aire, justo donde antes estaba su vehículo. El corazón del paciente 404 marcado en su pecho palpitaba con una vibración fría y dolorosa. En ese momento, la radiografía flotante se inclinó hacia él y Javier pudo ver claramente la imagen. No era la criatura insectoide que había visto antes, sino la silueta de un hombre en traje de técnico de rayos X que estaba siendo extirpado de su propia anatomía. Y donde debería estar su corazón, solo había un vacío oscuro. Una voz seca, más fuerte que nunca, vino de la radiografía. «Diagnóstico completado». Javier sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás, hacia la puerta de servicio que había dejado abierta. Luchó con todas sus fuerzas. Sabía que si regresaba, el sanatorio lo consumiría. Su mente se sentó en la última cosa que había dicho el doctor G.C. El miedo es el vehículo. La fe. Javier se obligó a dejar de luchar y se centró en la imagen del mural del paciente 404 que había visto en el vestíbulo, el rostro sonriente y con el corazón en llamas.
Gritó, con una voz ronca que no reconoció. «No quiero creer en ti, doctor G.C. Mi fe no es para ti. Mi fe está fuera de este lugar». En el mismo instante en el que pronunció esas palabras, la marca del corazón 404 en su pecho se sintió como si se hubiera roto. El dolor fue insoportable, pero la vibración cesó. La radiografía flotante se detuvo y luego se encogió, cayendo al suelo como una pila de ceniza negra. Javier cayó de rodillas, tosiendo. La fuerza que lo empujaba se había ido. Miró la puerta de servicio. El pasillo estaba oscuro. Escuchó el eco distante del zumbido y el golpeteo de un bastón que regresaba al vestíbulo. Los espectros del sanatorio se retiraban, forzados a esperar a su próxima víctima. Javier se levantó y corrió hacia la cerca. La trepó sin mirar atrás y se lanzó al bosque que rodeaba el sanatorio de las sombras. Corrió hasta que sintió que el aire ya no olía a formaldehído ni a cemento, sino a pino y tierra mojada. Llegó a una carretera. Allí se desplomó en el suelo, sollozando de alivio y terror. Cuando la policía lo recogió horas después, estaba cubierto de cortes, tierra y quemaduras químicas. Contó su historia, por supuesto. Lo catalogaron como una crisis psicótica aguda provocada por el estrés y la exposición a químicos de laboratorio. Javier no regresó al sanatorio. Consiguió un trabajo nuevo a cientos de kilómetros de distancia. Con el tiempo, las heridas de su tobillo y pecho sanaron, dejando solo una pequeña cicatriz en forma de corazón en el esternón. Una noche, meses después, Javier estaba solo en su nuevo apartamento, tratando de reconstruir su vida. Estaba preparando café cuando escuchó un sonido. No era el sonido de un espectro, sino el sonido de un ligero clic. Javier se giró hacia la sala de estar. No había nada. Pero sobre la mesita de centro, encontró un objeto que no debería estar allí. Era un trozo de papel fotográfico doblado. Lo abrió con manos temblorosas. Era una radiografía, una placa completamente blanca, sin imagen. Y en el centro, escrito con la misma tinta negra y espesa, había un solo número y una frase. 404. La fe está en tránsito. Javier sintió el aire frío de un aliento seco en su nuca. Se llevó la mano al pecho y sintió que su cicatriz en forma de corazón comenzaba a palpitar fríamente. Si el sanatorio de las sombras te ha robado el aliento y la fe, dale me gusta y comenta para compartir tu momento de mayor terror y seguir recibiendo nuevas historias escalofriantes.